Gloria a Dios. Ya estamos listos. Dios les bendiga a todos y cada uno de nosotros. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí para compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Este mensaje poderoso de la cruz. Gloria a Dios. A los hermanos que nos ven por internet, pues quiero decirles que nos tengan paciencia, hermanos. Se está trabajando con lo que es la transmisión de las clases. Se está mejorando todo el sistema para poder transmitir mejor las clases, la enseñanza por internet, y si hemos tenido algunos problemitas, pues es debido a la transición que estamos teniendo. Amén. Pero gloria a Dios, porque Dios está haciendo algo en esta pequeña iglesia. Amén. Y le damos gracias a los hermanos de Redlands que nos están ayudando mucho con el internet, hermano Mauricio y toda su familia, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Y bueno, vamos a orar para que el Señor se manifieste en esta clase. Amén. Que Dios nos enseñe en este momento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para adorar y bendecir y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por el pan del cielo, Señor. Gracias por tu palabra que viene a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu en esta tarde tome el control de esta clase, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra, Señor, y que haga el fruto, que traiga el fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos va a enseñar en esta tarde lo que tú ya te has predestinado desde antes, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén y amén. Ok, hermanos, esta enseñanza es acerca de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Hemos estado viendo acerca de la cruz de Cristo, lo que es el mensaje de la cruz. ¿Por qué tanta cruz para esto, cruz para el otro? La cruz de Cristo y esto y lo otro. Y bueno, creo que Dios nos está enseñando más profundamente lo que es, a lo que se debe esto del mensaje de la cruz. Amén. Y aquí en la hoja de estudio, pues hicimos un pequeño resumen de lo que hemos visto en las clases pasadas. Amén. Y vamos a leer en las hojas. Dice: como hemos visto en las clases pasadas, nos hemos dado cuenta de la magnitud de la obra de Cristo en la cruz, y cómo Dios fue el que ideó este plan tan majestuoso. Y hay aquí un pequeño resumen. Amén. Y ahí hay unos pequeños puntos. Dice: fue el fundamento del plan de redención establecido desde antes de la creación del mundo, haciéndolo. Ahí se me fue el rollo aquí, hermanos. Haciéndolo la base doctrinal. Amén. Tenemos la escritura, primera de Pedro 1:18 al 21. Amén. La razón primordial por la que Dios se hizo hombre, ¿cuál fue? El verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 1 del 5 al 9, verso 9, verso 24 al 29. Amén. Cristo vino a tratar con la raíz de la causa del pecado, y está en Colosenses 2:14. Amén. La redención está centrada solo en la cruz de Cristo. Otra vez, Colosenses 2:14 y 15. Cuando Cristo murió, dos cosas grandes sucedieron. Dos cosas magníficas que nunca pudo haber completado nadie más. Amén. Él completamente satisfizo las demandas de la ley quebrantada. Gálatas 3 del 13 al 14. ¿Cuál fue la ley quebrantada? La ley de Moisés, la ley de Dios. Amén.
Él nos redimió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Amén. Hebreos 10:12. Él trató con la raíz del pecado. Amén. El otro punto es, Él resucitó de entre los muertos. Hechos 1, 1 al 3, Mateo 28, del 3 al 7. Amén. El pecado, que era el derecho legal que Satanás tenía para mantener en cautividad, le había sido arrebatado por Cristo Jesús. Efesios 4, del 8 al 10 y Colosenses 2, 14 y 15. La revelación de todo el nuevo pacto o el mensaje de la cruz le fue dado al apóstol Pablo, la cual nos ha transmitido a nosotros en este tiempo. Gálatas 1, del 1 al 12. Y Pablo se dedica con todo su ser a predicar esta revelación, teniendo el enfoque en la crucifixión más que en las cosas que se derivan de ella. Y ahí están las escrituras, 1 Corintios 1, 17 al 18, verso 23, 1 Corintios 2, 2 y Gálatas 6, 14. Ok, y es importante, hermanos, que pues sigamos con que tengamos muy en cuenta esto para seguir adelante con lo que es esta clase. Amén. Y ahora vamos a ver lo que pasa con la resurrección de Cristo, la ascensión y la exaltación. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo. La resurrección de Cristo es la causa por la cual grandes cosas sucedieron. Ok, a causa de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, nos dice estas grandes cosas, mi hermano. La muerte fue vencida. Amén. Cuando Cristo resucitó, Él venció a la muerte. Amén. La muerte ya no se enseñorea más sobre Él. Amén. Él lidió con el pecado. Amén. Y como la causa del pecado es la muerte, cuando lidió con el pecado, Él lidió con todo eso. Entonces ya la muerte ya no puede tener dominio sobre Él. Amén. Vamos a seguir. Aunque no disfrutemos de todos los efectos de esta gran victoria sobre la muerte y el pronto rapto de la iglesia, aún debido a la cruz y resurrección de Cristo, la muerte ha sido vencida. Y cuando la trompeta suene, aleluya, cuando la trompeta suene, mi hermano, nos será dado el completo galardón de la gran victoria en la cruz del Calvario. Amén. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. Vamos a leer Isaías 25:8, a ver qué nos dice. Amén. Y recuerde, mi hermano, si puede leerlo con el expositor, es mucho mejor, mi hermano, porque ahí nos va a decir exactamente lo que lo que cada versículo significa. Amén. ¿Alguien lo tiene? Amén. Ya, diga las notas, hermano. Tragarse la muerte. De Isaías. Fue el primero en mencionar la derogación de la muerte. Por lo demás, el pasaje por Isaías era el primer anuncio que la muerte iba a desaparecer y cesar de existir como una
concepciones posturas y vagas de una vida futura, corriente durante esa época. De ahí los hombres habían sido por medio del temor de la muerte toda su vida sujetos a servidumbre. Amén. Hebreos 2:14. Ahora ellos fueron enseñados que en la vida de la resurrección no habría temor en ninguna posibilidad de muerte. Amén. La exclamación gozosa del apóstol Pablo cuando él cita este pasaje presenta en 2 Corintios 15:4 54. es el cántico natural de acción de gracias de la humanidad que fue reafirmada de conocer su liberación final de terror indecible de la muerte y lo desconocido del más allá. Este gran anuncio se clausuró con las palabras, el Señor lo ha dicho, no puede haber transgresión alguna, las bendiciones prometidas con certeza se obtendrán, como ha dicho esto, esto será con certeza se obtendrá, como ha dicho, esto será durante el reinado milenario. Amén. Se olvida la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Amén. ¿Y dónde está el sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y Cristo trata con eso. Solo que los que estamos en Cristo sabemos que somos bautizados en Él. Cuando venimos al Señor fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Amén. Pero en lo natural todavía no se manifiesta. Amén. Lo que en lo espiritual ya está establecido por el Señor. Amén. Y mire, vamos a seguir leyendo. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los santos muertos, y con ellos se le darán cuerpos glorificados y que nunca verán la muerte. Y todos aquellos en Cristo que estén vivos, tratados de igual manera. Así que su resurrección, así como nos garantiza nuestra resurrección, así también nos garantiza un cuerpo glorificado. De hecho, igual al de Él. Primera de Juan 3:2. Dice así: muy amados, ahora somos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque Él le veremos como Él es. Amén. O sea que ¿se acuerdan cuando Cristo se le aparece a los discípulos? Estaban todos encerrados con llave por miedo a que vinieran los romanos y los atacaran. Dice la palabra de Dios que el Señor se apareció en medio de ellos. Amén. Se apareció en medio de ellos. Amén. Así como ese cuerpo se apareció el Señor, así va a ser el cuerpo de todos y cada uno de sus seguidores. Amén. Amén. O sea que a lo mejor podemos atravesar paredes. ¿Sí o no? Todo lo que el Señor hizo, dice, Él es la primicia, mi hermano. La primicia de lo que hemos de ser nosotros. Amén. Entonces, cuando el Señor resucita de los muertos, se nos es manifiesto que Él venció a la muerte. Amén. Y saber eso, mi hermano, que la muerte fue vencida, que la muerte ya no tiene dominio sobre los hijos de Dios, es algo maravilloso. Amén. Hay un dicho en mi pueblo que dice: todo tiene remedio menos la muerte. Pero ¿sabe qué, mi hermano? También la muerte tiene remedio. Amén. Y esa es la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. ¿Alguien tiene algún comentario, mi hermano? Cuando lean la Biblia tienen que leer un poquito más fuerte. Se escucha muy apenas en el internet.
Amén. Amén. Tenemos que arreglar esa situación también de cuando estamos leyendo de allá para acá. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Su resurrección garantiza nuestra justificación. ¿Cómo está eso? Su resurrección garantiza nuestra justificación. Pablo escribió en Romanos 4:25, el cual, Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Romanos 6 del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces, todos los que somos de Cristo Jesús, hemos sido justificados. Amén. En la resurrección se va a manifestar nuestra justificación. Amén. Y ahí se va a notar, mi hermano, cuando uno está engañado, que piensa que sigue al Señor. Esa no hay peor cosa que esa, mi hermano. Que uno piense que está bien con Dios y muere. Y resulta que no está bien con Dios. Amén. ¿Cuánta gente puede estar viviendo en esa situación o ha muerto en esa situación? Engañados. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo oro, yo esto, yo creo en Dios. Amén. Pero si seguimos un fundamento falso o no establecido por Dios, amén, ahí está el peligro, hermano. De igual forma, cuando está en la vida, antes de la muerte, un cristiano, cuando uno le pregunta si está listo para el rapto de la iglesia, amén, va a pasar por su vida. Amén. Aún muchos dudan de qué es lo que va a pasar con sus vidas. Amén. Y hay muchos que aseguran, no, yo me voy con el Señor. Y cuando le preguntan por qué, no saben por qué. Amén. No hay entendimiento. Ni el que está dentro de la iglesia, ni el que está afuera. Amén. Cristo más bien entiende la situación respecto a la muerte. Amén. El problema tan grande que es el pecado y la grandeza del mensaje de la cruz, la grandeza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pues esto es importante, porque tiene que haber entendimiento en nosotros, en todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. De la muerte y la resurrección nuestra. Amén. Entonces, es un problema tanto para el que está afuera como para el que está adentro. Debemos entenderlo. Amén. Es muy importante. Y ahorita que menciona eso, mi hermano, muchas veces hemos hecho por menos los estudios bíblicos. Muchas veces, bueno, pues hay estudio bíblico el miércoles, ay, ahora no voy a ir, ando cansado, tengo cosas que hacer o no siento ganas. Pero mi hermano, los estudios bíblicos para eso mismo son, para fundamentarnos en la doctrina, en la enseñanza, en lo que Dios quiere que conozcamos y sepamos, mi hermano. Amén. Porque no hay nada peor que ignorar, que no saber quién es Dios, por qué seguimos a Dios. Amén. Porque hay mucha falsa doctrina, hay mucha falsa enseñanza. Y Dios ha permitido esto para revelar quién realmente está en Él. Amén. Y recordemos siempre que no solo de pan vamos a vivir, sino toda palabra. Amén.
Lo que quiere decir, si no tenemos palabra de Dios, no nos estamos alimentando y estamos débiles y somos presa fácil. Hay que siempre estar en los estudios bíblicos, estudiar la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir. La ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Juan 16:10. Dijo el Señor. Bueno, vamos a leerlo en el expositor. Juan 16:10. Lo vamos a leer del verso 8, mi hermano. Amén. Juan 16, del 8 al 10. Amén. Dice, cuando Él, el Espíritu Santo, viniere, redarguirá o convencerá al mundo de pecado. El pecado supremo de rechazar a Cristo. Amén. Y de justicia. Jesús es la justicia y la resurrección lo declara. Y de juicio. Satanás fue juzgado en el Calvario. Y todos los que le siguen son juzgados del mismo modo. Verso 9. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Rechazar a Cristo y la cruz es rechazar la salvación. Rechazar a Cristo y la cruz es rechazar la salvación. Verso 10. Y de justicia por cuanto voy al Padre. Jesús presentó una justicia intachable al Padre, o sea, a sí mismo. Se refiere a su sacrificio en el Calvario, que fue aceptado por Dios. En consecuencia, aquella justicia está imputada a todos quienes creen en Él y su obra en la cruz. Y no me veréis más, significa su obra fue terminada. En la ascensión de Cristo, revela la justicia de Dios a través de Cristo, cuando Él ascendió al cielo. Lo miraron 500 personas. Amén. Entonces, esa justicia que Dios Padre recibe de Cristo Jesús es amputada a su pueblo. Amén. Entonces, la justicia de Cristo en la ascensión es la justicia nuestra, mi hermano, por la fe en lo que el Señor hizo en el Calvario. Amén. Vamos a conseguir. Sí, estamos agarrando el... A ver. Amén. La sangre de Jesucristo. Y aunque nosotros todavía es un pecado, el Señor ve la sangre de Jesucristo. Amén. Tal como son. Amén. Porque ellos salieron de ahí y le fallaban a Dios. Nosotros también le fallamos a Dios. Pero espiritualmente nosotros la sangre, nosotros la tenemos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Así es, mi hermano. Vamos a seguir. La ascensión de Cristo también abrió la puerta para que el Espíritu Santo fuera enviado en una nueva dimensión. Juan 16:7. Pero os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Gracias a que Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado sobre su iglesia, amén. Y ahora todos podemos tener al Espíritu Santo en nosotros, amén. Y no hay nada más maravilloso que eso, mi hermano, amén. Entonces, la resurrección de Cristo garantiza su victoria sobre la muerte. La ascensión de Cristo nos trae al Consolador, amén. Llena su iglesia con su Santo Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios ya mora en nosotros al momento de venir al Señor. Esto es maravilloso, mi hermano. Sí, estamos pudiendo como poner los ladrillitos de todas las cosas, lo que es la cruz. Dios se despoja de su gloria, toma un cuerpo humano y Él decide pagar el sacrificio. Amén.
por nosotros que estábamos perdidos. Amén. Ahora, su justicia es nuestra justicia. Amén. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Su ascensión nos trae el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. No sé si usted se pueda gozar con esta revelación, mi hermano, pero es maravilloso. Amén. Y vamos a seguir. La exaltación de Cristo. Hermanos, voy a leer yo porque sí quisiera que leyeran, pero por el micrófono no se va a oír ahí en la cámara. Amén. Pablo escribió en Hebreos 1 de 2 y 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Su obra fue terminada, mi hermano. No necesita sustitutos, no necesita continuar esa obra de una vez y para siempre. Amén. Dios le exaltó a lo sumo. Filipenses 2 del 8 al 11. Dice así: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Lo contrario que de Satanás, ¿no? Que él decía: no, yo voy a subir a las alturas, me voy a sentar en el trono de Dios y seré semejante a Dios. Dios se despoja de su gloria y se humilla a sí mismo, siéndose hasta obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Esa muerte fue la más humillante muerte que un ser humano puede experimentar, mi hermano. Amén. Pero Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre. Amén. Sobre todo nombre. Y gracias a ese nombre, mi hermano, en ese nombre, todos los demonios tiemblan, mi hermano. Y podemos llegar a Dios en el nombre de Jesús, y el Señor nos recibe, abrir el corazón, el Señor nos abraza, el Señor nos limpia cuando le fallamos, y todo gracias a la gloria del Señor. Amén. La obra intercesora de Cristo. Continuamos, mi hermano. La obra intercesora de Cristo. La exaltación de Cristo también incluye su obra intercesora, y todo a nuestro favor. Hebreos 7:28. Por lo cual, Él, Cristo, puede también salvar a los que por Cristo, se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, mi hermano. ¿Y quién es mejor para interceder por nosotros que Cristo Jesús? Amén. Lo que pasa es que muchas veces nuestra mente no capta, no tiene la capacidad nuestra mente para comprender lo que el Señor Jesús hace, mi hermano. Cómo intercede el Señor por nosotros. Amén. Vamos a continuar. A ver si alcanzamos a terminar esta clase hoy. El trono de gracia. Hebreos 14, versículo 15 y 16. Hebreos 4, perdón. Hebreos 4 del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, mi hermano. Hallemos gracia
para el oportuno socorro. Cristo Jesús conoce nuestras debilidades. Cristo Jesús conoce las luchas que estamos teniendo todos los días. Lo que domina nuestro corazón. Él lo conoce. Amén. Y Él intercede por nosotros. Él está ahí siempre para nosotros, mi hermano. Pero el problema es que no miramos eso. Amén. Muchas veces queremos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Muchas veces queremos vencer el pecado por nuestras obras. Oye, voy a orar más. Yo voy a ayunar. Yo voy a leer más. Amén. Yo voy a proclamar mi victoria. Amén. Yo lo voy a declarar que ya tengo victoria. Amén. Amén. Por eso es muy importante conocer este mensaje. Por eso es muy importante saber que nosotros mismos no podemos no podemos hacer nada, mi hermano. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hace como un mes estoy hablando con un pastor, estuvimos en un cumpleaños de pan de eso, y él hablaba de que un mismo hermano de su congregación le dijo que en una parte, que él escuchó la noticia, que en una parte de Irán, o no sé qué país del Medio Oriente, ya estaban haciendo sacrificios otra vez, y el pastor le dijo de que no, que tenían que restaurar el templo final para empezar a hacer otra vez los sacrificios. Y entonces porque la palabra viene a uno cuando dice que es un sacrificio para siempre. Amén. Pero, o sea, yo no me metí en la conversación de ellos, solo me quedé y dije, es un pastor, y diciéndole eso a la congregación, se ve que hay una ignorancia de lo que es la iglesia. Y sabe, mi hermano, que uno, como los pastores, los líderes, los que enseñan, han de dar cuentas por lo que está saliendo de aquí para allá, por lo que uno enseña, y la sangre de ellos puede caer sobre nosotros por no guiarlos, por ignorancia. Si Dios elige a un pastor, a alguien como pastor, si te dice, Juanito, tú vas a ser pastor, Dios te va a capacitar, mi hermano. Dios te va a traer, el Espíritu Santo te va a estar. Estudia. Amén. Y necesita uno la unción. Necesita uno la llenura, la presencia del Espíritu Santo para hacer esa obra, amén. Y hay mucha gente en la carne predicando. Hay mucha gente que no tiene conocimiento, mi hermano, de la obra de Cristo Jesús. Amén. A nosotros en otras iglesias, cuando uno empieza en los caminos del Señor, que no conoce el mensaje de la cruz, le enseña, mi hermano, tú batallando con el alcohol, con la pornografía, ora más, ayuna, 2 días a la semana, ayuna más y ora más. Amén. Y uno pone el esfuerzo en el ayuno, en la oración, en la lectura. Amén. Y y te das cuenta que no está funcionando y te frustras. Y muchas veces uno puede tirar la toalla y decir, sabes que esto no funciona, no es para mí. Entonces, por eso es muy importante que entendamos cómo se vence el pecado. Amén. ¿Quién es Cristo? Si Dios nos salva, pero Dios también nos sostiene para que no caigamos. Amén. Y Dios prueba nuestra fe, nos enseña, nos habla, pero muchas veces hacemos esto a un lado y nos enfocamos en otras cosas. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, en cómo andamos caminando. Siempre que Dios examine, ¿sabes qué, Señor? Revélame cómo está mi corazón. ¿Dónde tengo mi fe? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? Si realmente mi fe está en ti o está puesta en otra cosa. Y Dios lo hace, mi hermano. Amén. Amén.
Vamos a seguir. La resurrección, ascensión y exaltación de Cristo fueron de gran trascendencia y gran significado. Y aún así, todo eso fue el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que significa que fue y es la cruz que hizo y hace todo esto posible. Amén. El hecho de que tengamos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo fue gracias a la cruz de Cristo, mi hermano. Amén. El hecho de que uno ore a Dios y reciba sanidad es gracias a la cruz de Cristo. Amén. El hecho que uno ore y el Señor responda es por la cruz de Cristo Jesús. Amén. Y el hecho de que la iglesia existe, el hecho que hay lugares donde se enseña la palabra de Dios, es debido a la cruz de Cristo, mi hermano. Amén. Todas nuestras necesidades están cubiertas por Cristo Jesús. Amén. En la cruz. En la cruz. Amén. Cristo no puede ser visto como un mártir. Su muerte no fue un despiadado acto que pudo haber sido prevenido, sino la razón principal por la cual Él vino al mundo. Amén. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca debemos predicar o hablar a la gente sobre el perdón basados en el simple hecho de que Dios es nuestro Padre y que Él nos perdonará simplemente porque nos ama. Esto es muy importante, mi hermano, que leamos. Nunca debemos predicar o hablar a la gente sobre el perdón basados en el simple hecho de que Dios es nuestro Padre y que Él nos perdonará simplemente porque nos ama. Es una falsa revelación de Dios, de Jesucristo, y hace la cruz innecesaria y distorsiona y minimiza completamente el valor de la redención. Mucho ruido y pocas nueces. Amén. Y mi hermano, ¿cuánto tiempo hemos hablado así? ¿O cuánto tiempo hemos escuchado? Oh, Dios te ama. Y sí, es verdad. Dios es amor. Por ejemplo, ahora no lo puedes predicar a los homosexuales acerca del pecado. La iglesia los está aceptando, los está abrazando, porque Dios te ama como eres. No necesitan la cruz. Amén. Cuando la mujer adúltera se la llevaron a Jesús, Amén. el Señor le dijo: y yo te condeno, pero le dijo: vete, no peques. No peques más. Amén. Le dijo: sigue viviendo ya como quieras, y después te lo perdono. Amén. Y lo primero que le decía cuando bajaron al paralítico: tus pecados te son perdonados. Amén. Dios siempre trata primero con el pecado. Es lo que Dios viene a tratar con el hombre. Amén. Bueno, o sea, hablarle a la gente así: oh, Dios te ama, Dios es amor y Dios te perdona y porque te ama. No, mi hermano, Dios te perdona por la sangre de Cristo, por la obra de Jesús en el Calvario. Amén. Entonces, Pero se habla así porque por la ignorancia que hay de pasó en la cruz del Calvario. esa es la cuestión. Ignoramos la obra de Dios. Amén. Así es. Entonces, en nosotros mismos también está la responsabilidad ahora. Porque ahora conocemos por qué, cuál es la razón del amor de Dios, dónde fue dispensado el amor de Dios. Amén. Entonces, pues es importante entender, ser oidores y hacedores de la palabra. No de palabras, sino de la palabra que es Cristo Jesús y este crucificado, el significado de lo que es. Amén. Entonces, cada quien es responsable de estar escuchando y decir que nosotros mismos que estamos escuchando el mensaje de la cruz, sabiendo cuál es la razón del amor de Dios, Amén. dónde fue dispensado, y no hablar a la gente de la manera correcta, nosotros somos responsables. Amén. Pues, pero también cuando escuchamos a alguien hablar de esa manera de que ok,
ok, Dios te ama, Dios nos ama a todos, es importante corregir con amor a la persona. Amén. Traerlo a Cristo Jesús a la hora de la cruz. No caerle a golpes, sino enseñarle. Amén. Amén. Dice, la realidad es que si Dios perdona el pecado, es solamente por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios nos perdonará al pecador de otra manera, más que por la muerte de su Hijo. Jesús es exaltado para ser el Salvador por su muerte. Miramos a Jesús coronado con gloria y honor debido a su sufrimiento y muerte en la cruz. Consumado es, fue la última palabra en la redención del hombre. Al minimizar o eliminar la santidad de Dios, es una falsa y corrompida visión del amor de Dios. Es contraria y falsa a la revelación de Dios dada por Jesucristo. Él se hizo maldición por nosotros, por decreto divino. Y al darnos cuenta del tremendo significado de la maldición, viene la condición del pecado. Amén. Esta es la gran misericordia de Dios. Jesucristo odia la maldad del hombre, y el Calvario es la estimación de su odio. Amén. Es lo que decía el hermano. El evangelio, si no es, si se le quita la cruz del Calvario, si se le quita la obra de Cristo, si se quita el plan de redención, es un evangelio incompleto. Si se le quita el pecado, si se trata de erradicar la palabra pecado, el pecado de del evangelio que estás presentando, es un evangelio erróneo. Amén. Y hace pensar a la gente que no necesitan la cruz, que no necesitan al Salvador. Y por eso está la iglesia en la condición que está en estos tiempos. Amén. Entonces, por eso, mi hermano, a mí me tocó grandemente estos estudios de lo que es la obra de Cristo. A la ligera, es algo muy profundo que la iglesia ignora. Amén. Vamos a seguir leyendo, mi hermano. Y ya casi terminamos. Ya no oigo a los hermanos de allá de inglés. Degradando la cruz de Cristo. Hay gente que se ha formado otra forma de redención, otra manera de santificación, y en su mente están rechazando la cruz. Y debemos entender siempre que lo que Cristo es en la cruz afectó la totalidad de la expiación. Fue ahí donde Él peleó la gran batalla y la victoria fue ganada. Y no fue el plan B de Dios, sino fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Si Dios lo planeó y lo estableció desde la eternidad pasada y manifestada en la eternidad futura, no deberá ser jamás tomarse a la ligera. Amén. Lo que Dios estableció desde antes no debe tomarse como cualquier cosa. Lo único que se interpone entre la humanidad y el infierno es la cruz de Cristo. Amén. Y también deberíamos decir que la única cosa que se interpone entre la iglesia y la apostasía es la cruz de Cristo. No podemos hacer demasiado de la cruz, pero definitivamente hacemos tan poquito de la cruz. Desafortunadamente, a pesar de la claridad de la palabra de Dios, hay enemigos de la cruz. Hacemos tan poco de la cruz, se predica tan poco de la cruz, se habla tan poco de la cruz, se conoce tan poco de la cruz, que minimizamos la obra de Dios, la gran obra de Dios, hecha por el hombre. Y uno se hace enemigo de la cruz, mi hermano, cuando rechazan eso. Cuando uno rechaza el plan de redención de Dios, se convierte en enemigo de la cruz. La gente lo rechaza ese mensaje porque no tiene ningún crédito en la salvación. El ser humano no tiene ningún crédito, ningún mérito, o sea, todo fue por Cristo. Amén. Y la gente siempre quiere hacer algo. Yes. Parte. Amén. Ya para cerrar, mi hermano, ahí hay dos escrituras, Filipenses 3:17 al 19
y primera de Timoteo 4:1. Mi hermano, leamos y tratemos de aprender esto, mi hermano. Podemos hacernos enemigos de la cruz de Cristo con el simple hecho de rechazar la enseñanza, de rechazar el plan de Dios. Amén. Rechazar lo que Dios estableció, o tratar nosotros de añadirle, de quitarle, de movernos de ahí. Amén. Entonces espero que esto nos ayude a seguir caminando. Amén. Y gloria al Señor. Pues muchas gracias por el tiempo que nos permitieron estar aquí. Que Dios nos bendiga a todos y dice el pueblo, amén. Amén. Gracias a los hermanos de internet. Ya. Oh, ok. Ok. Dice esto. Ok. Yes. Ahí está. Ahora de Save as Draft.